Instruyo nuevamente a la Secretaría Técnica para que ingrese a este salón de sesiones a la licenciada Alejandra Leticia Mendoza Castañeda para seguir con el proceso de entrevistas. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores diputados. Buenas tardes, público que nos acompaña. Es un gusto para mí participar en este proceso. Celebro que la transparencia en México tenga este tipo de ejercicios que garantizan a los ciudadanos que los próximos comisionados que conformarán el instituto son personas que tienen conocimiento sobre el tema y que son gente interesada en la transparencia como su servidora. Muchas gracias. Bienvenida a esta tu casa, este recinto legislativo. Las puertas están abiertas en aras de generar un proceso democrático, transparente, en donde el instituto tenga los mejores perfiles para poder encabezar dicho instituto. Te voy a explicar de manera formal cómo es el procedimiento. En la mañana hicimos el acuerdo de omitir la convocatoria de lectura, que si bien es cierto ya la leíste, por eso estamos aquí reunidos, y el proceso es el siguiente. Primero, tienes 10 minutos para exponernos por qué quieres ser comisionada del InfoDF y todas tus cualidades y todo tu currículum y lo que tú consideres pertinente abonar a esa exposición. Posteriormente, cada diputado tiene 3 minutos para hacerte preguntas de izquierda a derecha. En esta urna tenemos preguntas que han hecho vía un micrositio y vía recolección de emails de sociedad civil, de académicos, de estudiantes. Tenemos preguntas que esto es a tu suerte, donde te acercan la pecera, tú agarras la pregunta y la lees y la contestas con el pool de preguntas que te hacemos los diputados, y tienes un tiempo para contestar máximo de 5 minutos. Una vez que hayas concluido tu exposición final, te pediremos amablemente que puedas salir de este salón de sesiones. Ese es el procedimiento, ¿sí queda claro? Sí, perfecto. Sí, de acuerdo. Entonces, te cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos y éxito en tu entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor diputado. Muchas gracias. Buenas tardes, señora diputada. Y bueno, procedo a mi exposición. Mi nombre es Alejandra Mendoza. Yo soy originaria de la Ciudad de México. Estudié Administración de Empresas, la licenciatura en Derecho y actualmente me encuentro cursando la maestría en Administración Pública. Como servidora pública he tenido diversos cargos, entre ellos fui secretaria técnica de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos de esta Asamblea Legislativa en la 7ª legislatura. Estuve también en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, donde fungía como responsable de transparencia, ¿no?, de la tesorería. Así también, bueno, en el año 2015 tengo el gusto de incorporarme al InfoDF, primero como subdirectora de procedimientos y después como encargada de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos, pues lo cual me ha permitido tener un conocimiento amplio sobre el tema de la transparencia, conocer el instituto y también pues las áreas de oportunidad que tenemos para fortalecer el derecho humano de acceso a la información pública y desde luego la protección de los datos personales, que es fundamental. En ese sentido, les comento que durante mi gestión en el año 2016 y 2017 como directora jurídica, recibimos en el 2016 un total de 127,020 solicitudes de información, de las cuales 102,000 se volvieron recursos de revisión, 3,729. En el año 2017 recibimos un total de 102,716 solicitudes de información, de las cuales 2,955 se convirtieron en recurso de revisión. Como vemos, hubo una disminución entre el año 2016 y 2017 en cuanto a las solicitudes de información. Sin embargo,
Durante este periodo se revocaron 1.603 respuestas de los sujetos obligados, lo cual quiere decir que garantizamos el derecho del ciudadano al acceso a la información pública a través de estas resoluciones. Privilegiamos la entrega de la información. Eso es un dato importante. También es importante señalar que tuvimos la adecuación del procedimiento administrativo, dada el cambio de la ley de transparencia, por lo cual adecuamos el procedimiento administrativo a la hora marco normativo que nos rige. Eso también es importante. Ahora, ¿por qué quiero ser comisionada? Bueno, pues les comento que me considero una ciudadana que le interesa combatir la corrupción. Considero que todo gobierno, para ser democrático, debe de rendir cuentas, debe de transparentar el ejercicio público y fortalecer la transparencia. Creo que actualmente la ciudadanía se encuentra un poco descontenta con las instituciones y con los gobernantes, ¿por qué no decirlo? Todos lo sabemos. Y creo que la transparencia es un mecanismo efectivo para fortalecer esta confianza, ¿no? Para restaurar esta confianza. Definitivamente no existe un gobierno democrático sin que exista una rendición de cuentas adecuada. En ese sentido, considero que la nueva ley marca estos conceptos: rendición de cuentas, transparencia proactiva, gobierno abierto, lo que sin duda viene a fortalecer lo que es el derecho de acceso a la información pública y lo que ayuda de una manera pues bastante importante y considerable para que los ciudadanos puedan tener como esa confianza en los gobiernos y en las instituciones. Creo que eso es básico, restablecer esa confianza. La transparencia sin duda es el mecanismo para hacerlo. Ahora bien, bueno, quiero ser comisionada porque, como les decía, soy una ciudadana interesada en el combate a la corrupción. La transparencia es el medio y el mecanismo ideal para hacerlo, la rendición de cuentas. Y también porque conozco el instituto, conozco las áreas de oportunidad que tenemos para que los ciudadanos puedan tener un libre y un pronto y expedito acceso al derecho humano, de acceso a la información pública, a su protección de datos personales, y creo que el Info en ese sentido ha contribuido bastante. De hecho, se considera como somos referente nacional, lo digo con mucho orgullo porque pertenezco a un instituto que ha garantizado este derecho. Desde la Dirección Jurídica hemos impulsado pues distintos mecanismos que han agilizado el procedimiento, lo cual también nos permite la nueva ley, porque antes se contemplaba un plazo de 50 días, 40 días para resolver, más 10 días con ampliación. Ahora tenemos un plazo de 30 días, más 10 días con ampliación para resolver. Los términos se acotaron y entonces eso ha ayudado a que el particular tenga acceso a la información de una forma más expedita. Ahora bien, ¿qué es lo que propongo? Yo propongo que fortalezcamos el mecanismo de mediación dentro del procedimiento. Esto a efecto de que los particulares, sin que tengan que agotar el procedimiento, puedan obtener la información que es de su interés. Si bien es una figura que la ley señala, no tenemos un procedimiento específico en la ley y creo que en ese sentido habría que normarlo. Y esto en aras de que el particular obtenga la información de una forma más pronta y expedita. Esto para que no tenga que agotar el procedimiento, porque como les decía, tenemos 30 días para resolver. Y bueno, yo creo que si fortalecemos este mecanismo, va a ayudar bastante al particular, que lo que le interesa al final es tener la información, ¿no? Y con ello nos estaríamos evitando como los plazos que señala el marco normativo para que pueda obtenerla de una forma más expedita. Ahora, yo creo que también la capacitación es sin duda alguna un punto medular para que los sujetos obligados puedan proporcionar, uno, las respuestas adecuadas a las solicitudes de información que les plantean los particulares, y dos, también puedan tener los elementos necesarios para poder realizar un cumplimiento a las resoluciones que emite el instituto de una manera más correcta y con ello, bueno, pues que los particulares al final obtengan la información que están solicitando. Ahora bien,
También propongo promover y difundir la importancia social y el alcance del derecho al acceso a la información pública y la protección de los datos personales en medios masivos de comunicación y campañas publicitarias, contemplando un día semanal al que yo llamaría el Día del Ciudadano. En este día los comisionados tendrían un acercamiento directo con los particulares, con asociaciones civiles interesadas en el tema de forma directa para resolver dudas, ¿no? Para romper esa barrera, porque siempre existe como una barrera, ¿no?, entre el comisionado, que al final es un servidor, un funcionario público, y el particular. Entonces, yo creo que el derecho de acceso a la información pública deben de verlo la ciudadanía como algo muy cercano a ellos, deben entenderlo así. Entonces, por ello, considero que este acercamiento entre comisionados y sociedad sería pues algo muy, muy bueno, ¿no? Fortalecería sin duda alguna lo que es el acceso al derecho, el entendimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Por otro lado, también propongo robustecer la importancia social del derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales en los diversos niveles educativos de la ciudad. Esto es para que desde los niños de primaria, secundaria, preparatoria, pues entiendan lo que es este derecho, puedan llevarlo a cabo más adelante y bueno, con ello también pues abonaría muchísimo a nuestra nueva sociedad, ¿no? Porque entonces podrían exigir una rendición de cuentas mucho más adecuada, porque ya conocen el derecho, saben cómo ejercerlo, y entonces podrían hacerlo así. Creo que sería un círculo bastante interesante que, sin lugar a dudas, reforzaría y obligaría también a las distintas dependencias a reforzar el mecanismo de rendición de cuentas. Mientras tengamos una sociedad más informada, eso va a ayudar muchísimo y va a retribuir a las propias dependencias y a la propia ciudadanía. Y por último, propongo coadyuvar con las organizaciones civiles en su especialización en materia de transparencia. Creo que las organizaciones civiles son mecanismos fundamentales hoy en día para promover y impulsar este tipo de políticas, como son la rendición de cuentas, el gobierno abierto, la transparencia proactiva, y creo que la profesionalización de las organizaciones civiles ayudaría sin duda alguna. Y bueno, creo que me queda un minuto menos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por la exposición. Como expliqué el protocolo, empezamos de las preguntas de los diputados de izquierda a derecha. Diputado Suárez del Real, tiene la palabra hasta por 3 minutos. Gracias, muy amable presidente. Abogada, es usted subdirectora de procedimientos B, según tengo yo aquí la información. Me llama profundamente la atención que usted señale 3 nichos de oportunidades. 1, fortalecer mecanismo de mediación. 2, capacitación adecuada a los sujetos obligados. Y 3, la que más me llamó la atención, profesionalización de organizaciones sociales. ¿Podría profundizar sobre este último tema? ¿Por qué piensa usted que es necesario profesionalizar a las organizaciones sociales cuando el derecho de acceso a la información y el derecho a la transparencia y buen gobierno es un derecho humano básico? Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Le cedo el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Gracias, diputado presidente. Hacer, creo, una pregunta. ¿Cuántos años tiene de residencia en la Ciudad de México? Ok, bueno, perdón, sí. Es todos y después usted. Mi pregunta va en el sentido, ¿qué haría como comisionada ciudadana para fortalecer la presencia del Instituto de Transparencia en la sociedad capitalina? La segunda,
¿Qué áreas de oportunidad considera que existen para eficientar el ejercicio de derecho y acceso a la información pública en la Ciudad de México? Y otra pregunta que tengo, ¿qué metodología utilizarías para crear mejores índices de evaluación con respecto a los que actualmente existen? Muchas gracias y le cedo la palabra a la diputada Dunia Ludlow. ¿No? ¿Lo omites? Por favor. Ok, la pregunta dice así: ¿cuál es la importancia de prever la situación de los datos personales de personas fallecidas? Si me permiten anotarla. Muchas Sí, gracias. claro. Gracias. Muchas gracias. Una vez teniendo sus preguntas, tiene hasta por un periodo de 5 minutos contestar el pool de las mismas. Muchas gracias y espero sus puntuales respuestas. Gracias, señor presidente, con su venia. Y bueno, respecto a la primera pregunta que me hacía el diputado Suárez Leal, le comento, sí, yo creo que es importante hacer que el derecho de acceso a la información pública sea expedito. Por ello es que propongo fortalecer el mecanismo de mediación, porque con ello no tendría que agotarse los términos que señala el procedimiento, esto es de 30 a 40 días en cuestiones de ampliación, para que el particular pudiera tener acceso a la información que solicita, ¿no? Porque muchas veces lo que me he percatado es que solicitan información para juicios, ¿no? Juicios laborales, etcétera, y bueno, la información que ellos requieren es como básica, y creo que el mecanismo de mediación sin duda alguna fortalecería muchísimo el derecho de acceso a la información, y con ello pues abonaría, al hacerlo expedito, pues ayudaría bastante al particular. Por otro lado, en cuanto a la profesionalización de las asociaciones civiles, bueno, a mí yo creo que es importante que las asociaciones civiles tengan el conocimiento, ¿no?, más específico para que lo puedan transmitir a la sociedad, porque al final ellos son como el enlace, ¿no?, que tenemos, es el enlace entre gobierno y sociedad civil, ¿no? Entonces es importante que ellos tengan como un conocimiento pleno de cómo, por ejemplo, cómo presentar una solicitud de información, porque nosotros lo que hemos visto en el instituto es que a veces no saben cómo presentarla. En estos casos lo que nosotros aplicamos es la suplencia de la queja. Ajá. Pero creo que si ellos saben más específicamente cómo preguntar, eso puede ayudarlos a tener la información de manera más rápida, más pronta y más efectiva, ¿no? Y también que evitar que esto se convierta en un recurso de revisión, que al final lo único que va a hacer es como alargar lo que es que tengan la información que ellos requieren, ¿no? Por ello, más que la profesionalización, es más bien acercarle los medios necesarios para que ellos conozcan a fondo cómo ejercer este derecho, cómo plantear una solicitud de información y también cómo plantear un recurso de revisión, porque muchas veces lo que nosotros hemos visto también es que hay algunos términos, por ejemplo, en nuestro formato, que hay un capítulo que dice agravios, ¿no? Y a veces los prevenimos para que ellos aclaren su agravio, ¿no?, para que los particulares aclaren su agravio, y obviamente al desconocer qué es un agravio, pues no lo desarrollan de manera como determina la ley y se termina desechando el recurso. Entonces creo que es importante que ellos tengan como toda la información necesaria para que sepan cómo solicitar información y en dado caso de que esta se convierta en un recurso de revisión, tengan también los elementos necesarios para que su recurso pues tenga el procedimiento adecuado. Era en ese sentido, diputado. Y por otro lado, en cuanto a mis años de residencia, bueno, yo llevo más de 5 años, nací en la Ciudad de México, soy originaria de la Gustavo Amadero,
y bueno, actualmente me encuentro residiendo en la delegación Venustiano Carranza. Por otro lado, en cuanto a los mecanismos para fortalecer la transparencia, yo considero, diputado, como ya lo había comentado, es importante generar un acercamiento mayor entre el instituto y la sociedad civil. Creo que las ferias de transparencia ayudan sin duda alguna. Sin embargo, creo que establecer, como lo había comentado en mi propuesta, un día en el que los comisionados ciudadanos tengan el tiempo, tengan ese acercamiento con la sociedad civil, pues ayudaría bastante y abonaría bastante a resolver dudas, y también la ciudadanía sentiría esa cercanía con sus gobernantes, ¿no? Que al final es lo que quieren. La gente nos busca con la finalidad de obtener respuestas, y creo que este acercamiento sería muy sano. Ahora, un método o mecanismo para fortalecer la evaluación a los sujetos obligados. Bueno, si bien los que existen son efectivos, yo creo que también tendríamos que generar un mecanismo de evaluación a la capacitación, porque actualmente no existe, y creo que el punto medular también para los recursos de revocación son las malas respuestas. Muchas veces los sujetos obligados no saben contestar, y entonces eso deriva en un recurso de revisión. Entonces, por ello creo que la capacitación a los servidores públicos involucrados en los temas de transparencia es básica y medular para que los particulares tengan un mayor y más pronto, para que tengan la información de una forma mucho más pronta, ¿no? Al tener servidores públicos capacitados. ¿Es cuánto, señor presidente? La pregunta de sociedad civil. ¿Tienes tiempo todavía? ¿No? Ok. Sí, ¿cuál, diputado? Perdón. La del papelito. Ay, de verdad, perdón, se me estaba olvidando, una disculpa. La importancia de prever la situación de los datos personales de personas fallecidas. Bueno, sin duda es bastante importante que se prevea esta situación. Nuestra ley actual de datos personales no contempla esta situación, y es básico porque muchas veces los deudos lo que requieren es esta información, por ejemplo, en algunos casos hojas de servicios o demás, para poder hacer efectivo el derecho, por ejemplo, a un seguro de vida, etcétera, y muchas veces se les complica. Entonces creo que sí es importante ahondar sobre el tema y legislar sobre ello. Ok, gracias. Perfecto. Una vez concluido el proceso, instruyo a la Secretaría Técnica que acompañen a la entrevistada hacia afuera de este recinto. Gracias. Muchas gracias.